Alba Santana, muy bienvenida al estudio. Buenos días, Francisco. Buenos días en este jueves. Y vamos a abrir la revista de prensa en India. La democracia más grande del mundo va a las urnas a partir de mañana durante más de un mes. Y CNN nos trae este explainer con las cuestiones clave para entender la votación. Así es, Francisco, porque entender todo este proceso democrático puede resultar un poquito complejo. Y por eso abrimos con este artículo de la CNN que titula Elecciones en India, una guía visual para entender la votación de la democracia más grande del mundo. Y con apoyo de infografías nos explica cómo India va a las urnas en lo que serán las elecciones generales más grandes del mundo, porque casi 1.000 millones de personas están convocadas para votar y además el primer ministro Narendra Modi se presenta a un tercer mandato frente a una coalición opositora que obviamente intenta derrotarlo. Algunos de los puntos clave que remarca la CNN son el primero, la población. Hay alrededor de 969 millones de personas llamadas a las urnas, que es más o menos como si juntáramos las poblaciones, Francisco, de América del Norte, los 3 países que componen esta región, y de la Unión Europea. Esto representaría nada más y nada menos que el 12% de la población mundial que elegirá sobre cuestiones clave como desempleo, programas sociales, infraestructura y defensa de la misma democracia. La segunda clave que nos trae este artículo sería cómo funcionan estas elecciones, ¿no? Y es que se va a elegir la composición de la Cámara Baja, conocida como Lok Sabha, que se elegirán 143 de los 145 escaños, porque 2 están reservados para el presidente, y el partido que resulte ganador de estas elecciones designará a un primer ministro que será el encargado de formar gobierno. Esta es la elección número 18 del país y durará 44 días, como comentabas, del 19 de abril al 1 de junio, convirtiéndose en la segunda más larga de la historia del país. La más larga fue su primera en 1951, que duró 120 días, Francisco, y la más corta, 4 días en 1980. Los estados más pequeños tendrán solo un día para votar y los más grandes hasta 7 días, una semana completa para poder ejercer su derecho al voto. La tercera cuestión de la que nos habla este artículo sería cómo podrán votar los indios, y es que se van a desplegar más de 1 millón de colegios electorales para que todo el mundo pueda ejercer su derecho a voto. Y un dato curioso que nos da este artículo es que estos colegios electorales no podrían estar a más de 2 kilómetros de los domicilios de los indios. En teoría se ha organizado para que así sea. Qué impresionante las cifras, Sí. ¿no? Son gigantescas. Realmente gigantescas, sí. Cifras a las que no estamos acostumbrados, además, en América Latina. Tal cual. Vamos a seguir ahora en Ucrania, con un artículo de Político que nos trae un vaticinio, que Ucrania se dirige hacia la derrota. Sí, no es el primer medio que habla sobre este tema, es algo que ha estado también en el foco durante los últimos días e incluso meses. Político nos trae este artículo, este análisis que titula Ucrania se dirige a la derrota, con el periodista Jamie Detmer desde Kiev escribiéndolo, ¿no? Firmándolo. Su tesis es que Occidente no mande más armas a Ucrania, simplemente se traduce en una victoria de Rusia en esta guerra. Dice este artículo, este retraso se traduce en la falta de algo aún más difícil de suministrar que los proyectiles. Sería el espíritu de lucha necesario para ganar. Y es que acusa un cambio de actitud en los ucranianos respecto a la guerra. Obviamente, desde hace 2 años la actitud no es la misma. Al principio dice que hacían fila los más jóvenes para ir a combatir y ahora pasan las noches en los clubes, según indica este periodista. Dice, se puede decir que Putin nunca ha estado más cerca de su objetivo. El gobierno de Ucrania también habla sobre estas malas perspectivas y dice que en verano habrá incluso más pérdidas de las que se están registrando ahora. Cita este artículo a Andriy Yermak, el jefe del gabinete de Zelensky, que le dijo directamente a Político: sabemos que la gente está flaqueando, y lo escuchamos de los gobernadores regionales y de la propia gente de estos sitios. Si el Congreso de Estados Unidos no aprueba esta ayuda, Ucrania perderá la guerra. Es la tesis fuerte que establece este artículo, y también acusa otro problema en todos estos operativos, en todos los batallones, y es que los altos mandos del ejército ucraniano estarían diciendo que les hacen falta hasta 500.000 combatientes adicionales que en estos momentos no tienen. Además, por otra parte, el gobierno de Zelensky se está negando a llamar a las filas. ¿Por qué? Pues porque sería una decisión, según ha dicho el propio Zelensky, que no cuenta con este respaldo popular en estos momentos de la guerra. También acusa este artículo que la realidad ahora mismo en Ucrania es que la gente que está en edad de poder alistarse está tomando otra decisión, que sería abandonar directamente el país.
Wow. Vamos a hablar ahora entonces de la revista Time. Hacemos un cambio de tema. Porque hace unas horas se publicó la lista de las 100 personas más influyentes del mundo para este 2024. ¿Quién nos traes hoy día? No, vemos un montón de caras diferentes. Y es que ya está aquí por fin esta lista de las personas más influyentes de este año, de las 100 por Times, separada por apartados. Arranca con el apartado de artistas y podemos ver a una cara conocida por muchos. Francisco, no sé si tú estás tan familiarizado, pero sería la del artista Dua Lipa. Y en el siguiente apartado también el de íconos nos trae también a otros artistas y cantantes como Burna Boy, que es un ícono nigeriano que ha conseguido llevar los ritmos nigerianos a todo el mundo. También tenemos en íconos a otras personas como el fotógrafo Gazati Motaz Azaiza, que ha contado la guerra a través de sus lentes y la ha transportado a todo el mundo. También otros perfiles como el de la jugadora de fútbol española Jenny Hermoso o el mítico director del estudio Ghibli Hayao Miyazaki de anime, que todos seguro hemos visto alguna película de él. Dice al respecto Guillermo del Toro, que escribe la reseña sobre su selección: él nos hace reconocer un tipo de belleza que es imposible en el mundo real, que solo existe en sus películas. Vamos a pasar ahora al apartado de líderes, que está encabezado por Yulia Navalnaya, la activista y viuda, recordemos, de Alexei Navalny, que murió en una prisión rusa en febrero, y también otros políticos como Ai Ching-te o William Lai, que se espera sea el próximo presidente de Taiwán. Y acá es donde entran los latinos, que estarían 3 en esta lista. Sería Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, por su papel de lucha por preservar la Amazonía y la naturaleza en general. Javier Milei y obviamente su fenómeno libertario de extrema derecha y de recortes en la economía argentina del presidente. O Diana Salazar Méndez, que sería la persona más joven y la primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal general de Ecuador. Es una lista bastante interesante y además veo que las referencias, las reseñas están escritas por otros también por íconos. Otras personas famosas. Exactamente. Sí. Y para cerrar, vamos a hablar sobre una polémica en Ruanda, la asistencia de su presidente a un partido de fútbol del Arsenal, mientras la policía prohibía en el país actos similares. Así es, The Guardian nos trae esta polémica que titula: el líder de Ruanda asistió al partido del Arsenal en medio del 30 aniversario del genocidio en su país. Y como comentabas, hay un revuelo en el país africano porque mientras las autoridades de Ruanda pedían a su población que restringiera actividades relacionadas con el fútbol por el 30 aniversario del genocidio, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, voló hasta Reino Unido para ver jugar al Arsenal contra el Bayern de Múnich. Y bueno, esto obviamente ha generado mucha indignación. La web de la policía ruandesa se podía leer lo siguiente: las actividades restringidas incluyen proyección de partidos de fútbol, competencias deportivas, apuestas, conciertos, obras de teatro o incluso música no relacionada con la conmemoración. Y obviamente pues la oposición ha aprovechado para criticar esto. Claramente, con algo de razón, te diría yo. Sí, es un poco feo. Gracias, Alba, por esta revista de prensa. Nos vemos más adelante. Hasta luego. Hasta luego.